Uno lo intenta, ¿no? Después el diario vivir suele desalinearnos un poquito y hay que volver a hacer esfuerzos sobre ese trabajo. Pero bueno, vamos a hablar sobre otro tema. Vamos a hablar sobre los ancestros de cada uno y cómo influyen en nosotros mismos. Me parece que es un tema para un desarrollo amplio, así que empieza tú, empieza a contarnos un poquito y yo me voy a meter a hablar porque a mí estos temas me interesan, así que voy a interrumpirte, lamento decírtelo, pero bueno, puedes empezar a desarrollar. Por supuesto que sí. No, mira, este tema de verdad que a mí también me resulta muy apasionante, no solamente porque a título personal yo, Ana Gabriela Morales, lo he trabajado en mi familia, sino en el espacio terapéutico de Mamá Sanadora, es un tema que es central, ¿no? Y es que el tema de los ancestros, fíjate, y cómo nos influyen, ha venido estudiándose y hoy en día se ha podido demostrar a través de distintas cosas, como a lo mejor habrás escuchado la epigenética, o las constelaciones familiares, Bert Hellinger, que fue quien trabajó mucho con ellas, o desde el transgeneracional, o la bioneuroemoción con Henry Corbera, cómo es sumamente importante entender nuestro árbol genealógico, de dónde venimos, porque nosotros podemos heredar de nuestra familia no solamente, por ejemplo, características físicas, sino con el ADN también vienen programaciones inconscientes para reparar pendientes que nuestros ancestros dejaron, ¿no? Wow. Entonces, fíjate qué interesante, y por eso es que muchas veces se dice que si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla, porque vemos casos, por ejemplo, de familias donde hay patrones, ejemplo, de alcoholismo. No, mi bisabuelo era alcohólico, el abuelo era alcohólico, el otro era alcohólico, no, y el día este salió igualito, el papá es alcohólico. No hay un entendimiento de que lo que está pasando allí es que hay una programación, ¿ok?, en la que se va reproduciendo nuevamente esa forma de adicción para que algún miembro, el miembro, digamos, más joven del clan, diga, basta, esto llega hasta acá, yo voy a sanar esta adicción y yo corto con ese patrón, que fue algo que no fueron capaces de hacer sus ancestros. Bueno, esto está bueno para, no porque uno esté condenado a repetirlo, que eso es importante y me parece que está bueno, sino simplemente que con el conocimiento uno tiene herramientas para poder desenvolverse. ¿Qué quiere decir esto? Si uno tiene, por ejemplo, un patrón que se puede repetir que es positivo, porque también debe haber comportamientos positivos, está bueno saberlo y saber qué tipo de programación uno tiene como para poder vanagloriarse en eso o apoyarse en esos atributos positivos, pero en este caso lo del alcoholismo o no sé, o una personalidad adictiva o tendencia a una personalidad adictiva por ancestros y demás, yo creo que es bueno como para que uno tenga esas herramientas para saber contra qué combatir. Es como decir, bueno, yo tengo tendencia a eso, yo sé que tengo que tener cuidado especial. Correcto. Sí, y además entender, o sea, fíjate, porque la sanación de los ancestros empieza por nuestros padres, ¿no? Que son nuestros primeros ancestros. Bueno, empieza por el entendimiento de que han habido una cantidad de personas que nosotros ni siquiera hemos conocido, que probablemente han vivido una cantidad de circunstancias súper difíciles para que nosotros podamos estar hoy aquí haciendo lo que nos corresponde y seguir haciendo ese trabajo de sanación de nuestro clan. Pero digamos que el paso inicial es con nuestros padres, ¿no? Porque hay algo muy importante en lo que tú dijiste, Pablo, y es que la gente entonces, por ejemplo, dice, ay, no, es que como mi papá me pegaba, entonces yo soy así. Como si eso fuera una cosa que te ponen, una cosa con la que tú naces y ya tú estás destinado a ser así. Eso no, para nada. De hecho, la idea es que tú puedas reconocer ese patrón inconsciente y decir, esto yo no lo quiero en mi vida. Yo acepto y entiendo, que ese es otro trabajo bien interesante que se hace, que papá, tal vez mi papá, recibió eso de su padre, tal vez esas eran las herramientas que él conoció, él no supo cómo manejarlo, pero yo elijo ser diferente, ¿ok? Yo perdono a papá, entiendo que él tuvo una vida diferente a la mía, pero yo también tengo la capacidad de elegir hacerlo diferente. Eso que tú estás contando para mí es algo muy, muy particular y muy extraño en el ser humano, pero todo el mundo, a ver, el ser humano trae de por sí algo innato en cada personalidad de cada individuo, también eso es cierto, porque eso pasa.
no siempre es la crianza que tienes es solamente cómo sales. Yo creo que es una combinación de factores, porque hay muchos casos, me incluyo por ahí con infancias más complicadas o con un tránsito un poquito más espeso, pero que uno las utiliza como para ver todo lo que no quiere o lo que no quiere ser o como no quiere ser o a donde no quiere llegar, y también te sirve como para hacer todo lo contrario, que son muchos los casos que también pasa. Pero hay algo que es muy loco, que es, por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Yo estoy en mi infancia con mi madre y veo comportamientos de mi madre y digo, yo cuando sea adulto no quiero hacer eso que hacía mi mamá. O yo con mi papá viendo, uy, yo no, mira cómo trata a mi papá a tal persona, yo no quiero ser así. Y el día, en el mañana, uno se encuentra, el día que tiene su familia, de golpe, ante situaciones que uno tiende a tener por ahí una reacción rápida, sin premeditarlo, como impulsivamente, cometiendo ese tipo de actos o de errores que hacía tanto la madre como el padre de uno. Y a mí me ha pasado y me he quedado como en shock, porque yo desde el analítico decía, yo esto no lo quiero, el día de mañana no lo voy a hacer. Pero por ahí, en la reacción veloz ante algo que uno no tiene el tiempo de analizarlo, tiende a reaccionar de esa manera o a cometer ese tipo de acciones que uno no le gustaban o no quería cuando era más pequeño. Eso pasa, Pablo, pero fíjate que ya tú tienes, o sea, ya la mitad del trabajo la hiciste, porque no solamente es que tú tienes la reacción, sino que tú eres consciente de que estás teniendo una reacción y además te estás dando cuenta que es un patrón que no es tuyo. El verdadero problema es cuando no hay conciencia, es decir, las personas se montan ahí y empiezan a reproducir comportamientos de forma inconsciente, porque acuérdense que eso es lo que pasa, cuando está en el inconsciente es que hay un problema. Y está repitiendo eso que tanto daño le hizo a él, es decir, cosas por las que esta persona sufrió en su infancia, ahora se las está haciendo a sus hijos, de forma inconsciente. Pero cuando ya tú te haces consciente, por supuesto, eventualmente tendrás tus salidas porque somos humanos y puede suceder, pero tú te das cuenta y dices, no, ya va, esto no soy yo. Esto no es lo que yo quiero para mi vida, esto no es lo que yo quiero para mis hijos. Pero es difícil, y una vez, pues, es un trabajo difícil, Ana, porque yo, como tú dices, yo puedo tener un trabajo hecho que es la conciencia de que puede pasar o que pasa. Y uno trabaja desde la formación de cada uno para evitar esas cosas que uno no quiere, pero ante situaciones, la primera reacción es esa. Es como que la programación, como tú dices, sí está. Y es complicado romperla, por lo menos desde el patrón del común, ¿no? Es como que hay que hacer un trabajo muy grande para que no pase nunca, como quien dice. Es difícil. No, digamos, no tiene necesariamente que pasar nunca. Puede que se manifieste y tú simplemente al tomar conciencia de eso, puedes, por ejemplo, ir y disculparte. ¿Sí? Algo que, por ejemplo, a lo mejor el ancestro no hubiese podido hacer, simplemente darte cuenta que tuviste una reacción que no es la más, por ejemplo, se me ocurre con el tema de los niños, que pasa mucho, porque al final nuestros hijos vienen a lo mismo, lo que nos queda pendiente a nosotros nos lo muestran como un espejo, mira para acá, entonces aquello que más te molesta, te lo muestran para que tú reacciones, entonces por supuesto que a ti eso te saca de quicio y tu primera reacción es abalanzarte o tener el impulso de repetir algo que no es tan agradable, pero en lo que tú te das cuenta, tomas conciencia, mi amor, discúlpame, no era la forma en que te lo quería expresar, lo que yo realmente quería decirte es, y ya allí se está haciendo el trabajo, ¿ves? Acuérdate que no hay nada absoluto, eso de nunca, siempre, todo, nada, no existe. ¿Esto es solamente programación, aquí, Ana, o es que también es el aprendizaje? Porque digo, por ahí es a lo que uno se acostumbró a ver de chiquito y por más que uno decida no querer eso, por ahí la primera reacción de un ser humano es todo lo que yo viví y aprendí de chico, lo ejecuto por inercia. Pero por ahí no solamente programación, sino el aprendizaje. Por supuesto. Los seres humanos somos una mezcla de muchas cosas y claro que eso influye. Si tu entorno, si tu primer entorno, tu familia, el lugar donde creciste, todo eso te va dando herramientas y te va dando cosas que luego forman parte de ti y de la forma en que tú miras el mundo y la forma en que tú lo experimentas. Pero hay una porción importante que viene, vamos a decir, heredada por nuestros ancestros, por nuestros padres y por aquellas cosas que están pendientes que ellos no pudieron trabajar y que de alguna forma nosotros tenemos que mirar y en la medida de nuestras posibilidades trabajar para sanar. Ahora, eso es... Qué terrible, digo, hay dos vertientes, ¿no? Por uno, qué lindo la gente que viene en una descendencia de un ser de luz, de alguien que trascendió, de alguien que le hizo un bien a la humanidad hermoso. Ahora, qué problema los descendientes de genocidas, de personas muy negativas que le hicieron mucho daño a la humanidad,
que por ahí de generación en generación no quieren saber nada y de verdad son otro tipo de personas, pero vienen de ahí y es muy difícil también desligarse de eso y sobre todo también en el prejuicio colectivo, ¿no? Porque me imagino, no sé, a ti alguien que te parezca muy negativo y te encuentras con su descendencia, es difícil tomar a las personas como seres totalmente diferentes de una persona que hizo mucho daño, por ejemplo. Y hay gente que carga con cruces muy pesadas también. Sí, bueno, acuérdate que aquí, Pablo, al menos desde lo que yo sé y creo, todos elegimos dónde estar, ¿no? Elegimos a nuestros padres, elegimos nuestra familia, elegimos el lugar. Entonces, primero, al tener ese entendimiento, sabemos que por algo hicimos esa elección, algo veníamos a sanar. Y fíjate que cuando tú hablas, ese ejemplo me gusta, porque no se trata de desligarte de ese ancestro, bien sea tu papá o tu mamá, sino precisamente se trata de reconocerlo y de decir, bueno, sí, este es mi padre, mi papá hizo tales o cuales cosas, pero yo no soy mi papá. Claro, pero es duro, pero es no, difícil, porque el prejuicio de la sociedad te signa. No sé, pienso en hijos de Pablo Escobar, pienso en descendencias de Hitler, no sé. Estoy pensando en gente que está aparejada a crímenes y además cosas. Es muy duro si tú quieres hacer un camino totalmente separado, sobre todo en el colectivo, ¿no? Hay gente que se tiene que cambiar apellidos incluso. Sí. Bueno, fíjate que mientras más lo ocultas, y esto es algo como una de las grandes, digamos, conocimientos que se tienen desde estas distintas vertientes del estudio del árbol generacional, del árbol genealógico, es que estas cosas que dan vergüenza, estas cosas que son como secretos, esto si no se muestra, si no se acepta y no se integra, se seguirá repitiendo en las próximas generaciones. Es decir, lo peor que pueden hacer estas personas, por ejemplo, que son hijos de personalidades que fueron muy dañinas, es esconderlo, ¿sí? Es negarlo. Porque al final tú, la mitad de ti, provino de ese ser. ¿Sí? Somos la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre. Y están dentro de nosotros, aunque nosotros querramos negarlo. Y entonces lo que va a pasar es que ese ancestro va a buscar en el tiempo ser reconocido. Y esa programación se puede volver a repetir. Eso quiere decir que algún ancestro que venga, de alguna forma puede, por ejemplo, también hacer una labor, digamos, de ese tipo, como un poco nefasta, para que sea reconocido este ancestro que sí existió y que es de parte del clan, aunque nos parezca, que muchas veces obviamente es así, que lo que le correspondía hacer a esa alma era un trabajo pues de maldad, pues, por ejemplo, un asesinato, una violación, algún tipo de abuso. Eso es así, porque lamentablemente estamos en un mundo en el que experimentamos con las dos cosas, con la luz y con la oscuridad. Y hay personas que les corresponde venir a hacer ese trabajo también para mostrar algo. ¿Sí? Las personas que también trabajan del lado de la oscuridad, como yo digo, también vienen a mostrar algo. Porque si todo fuera luz, si siempre fuera de día, no supiéramos cuándo es de noche. Wow, pero qué duro, ¿eh? Qué duro para algunas personas cargar difícil con eso y de verdad que, digo, no, por más que uno diga, está bien, es como aceptarlo, hacerse cargo, es como perdonar a alguien que te lastimó por uno que el otro, es como decir, bueno, esto es lo que tengo, pero por otro lado está bien, si me hago cargo, estoy pendiente y permeable a que puedan pasar cosas para trabajarlas, pero cuando uno tiene un pensamiento tan dispar y demás, no sé quién para ti sea muy negativo, pero debe ser duro saber que uno, es como enterarte, bueno, yo soy la tataranieta de esta persona, es duro. Sí, es que ojo, esto lo estamos hablando, digamos, de una forma superficial, todo esto se trabaja en terapia, ¿no? Haz de cuenta que esto no es de un día para otro, esto no es así como que, bueno, ya me di cuenta y entonces ya listo, lo acepto, ¿no? Esto es algo que se trabaja en terapia, estamos hablando como de forma genérica, pero por supuesto que no es un trabajo fácil y tú tienes que querer hacerlo, tú tienes que querer sanar ese ancestro, ¿sí? Tú tienes que querer sanar ese vínculo con esa persona. Para, bueno, si tú tienes la conciencia y el entendimiento de que si tú no lo sanas, esto se va a repetir y a lo mejor tus hijos van a tener que vivirlo y si no los hijos de tus hijos, cuando tú tienes ese entendimiento tú dices, bueno, voy a hacer el trabajo yo, porque además cuando uno hace trabajo de este tipo, se sabe que lo que tú sanas ahora afecta 7 generaciones hacia atrás y 7 generaciones por delante.